Buenas tardes, mis estimados televidentes y mis estimadas televidentas. Aquí su amigo Jorge Burges, muy gustoso de estar con ustedes de nuevo esta tarde. Bien, retomamos la cuestión de hablar de China, ¿verdad? China es muy importante, y tenemos, eh, si me he dedicado a buscar la historia de China, este tipo de cosas, grosso modo, es porque no cabe duda que este siglo va a ser fundamental la presencia de ese gigante asiático, ¿verdad? Y entonces hay que ver los vericuetos que ha tenido sus aconteceres políticos y tratar de entender su psicología de ellos. He dicho algo como aquella anécdota de Chou Enlai de que 200 años son poco para juzgar, ¿verdad? Bien, bajo esa perspectiva, pues quisiera abordar la década que da de 1970 a 1990, las dos décadas que van, los 20 años que van de 1970 a 1990. Ya para el año, finales del año 70, se agotaba el impulso de la Revolución Cultural. La Revolución Cultural, pues se había planteado cosas interesantes, pero había ofendido a muchos, ¿verdad? Y había puesto nerviosos a más de uno. El líder del ejército, Lin Biao, apoyaba mucho la Revolución Cultural y de hecho había desplazado a Zhou Enlai como heredero de Mao en el caso de cuando muriera Mao. Pero el mismo ejército no lo veía bien tanto protagonismo a su nombre y empiezan a darse en el ejército cuestiones de resistencia que lo ponen nervioso y el segundo semestre del año 71 le entra el miedo y huye de Pekín en un avión. Ese avión se cae en Mongolia, dentro del territorio de Mongolia. Hay quien dice que lo derribaron, pero estaba demasiado adentro de Mongolia. Entonces, probablemente cayó accidentalmente. El hecho es que él ya se salía del juego. Lin Biao se salía del juego. Y ese mismo año, también hacia mediados, empieza a gestionarse el encuentro entre Nixon, el presidente de Estados Unidos, y Mao Zedong. Empieza a gestionarse. No quiero mencionar su nombre, me da asco. Kissinger, pues. Kissinger viajó a China en un viaje secreto y se entrevistó con Zhou Enlai y empezaron a gestionar este encuentro y este acercamiento. El encuentro Nixon-Mao significativo, puesto que representaba un acercamiento entre China y Estados Unidos y un cambio de orientación de China en cuanto a su cercanía a la Unión Soviética. En ese momento, es lo que yo decía hace unos videos, de que la jerarquía china ha mostrado mucha habilidad para esos grandes esos virajes radicales, y esto es una muestra de ello, ¿verdad? Bueno, hay ese acercamiento, empieza China a comprar cosas norteamericanas de gran tecnología, empieza a comprar computadoras de la IBM, empieza a comprar aviones comerciales, el 707, el Boeing 707, que era el avión más avanzado del tiempo. Ya había salido el 747, pero compran una gran flota de 707 y más adelante compraron 747, ¿verdad? Pero el hecho es que empiezan a comprar cosas norteamericanas y
y a abrir un poco la puerta o mucho la puerta al turismo hacia China y y a la venta de fuerza de trabajo, esto es, aceptar la, la conformación de maquiladoras, la formación de maquiladoras en suelo chino, lo cual, si las compañías norteamericanas que lo hacían veían de esa manera una gran reducción de costos, que era el problema que Estados Unidos tenía frente a Europa. Frente a Europa tenía un problema muy serio de, de la relación calidad-precio, no era tan buena en Estados Unidos como en Europa, o frente a Japón o frente a Europa. A saber, por ejemplo, los coches, los automóviles, el precio del auto norteamericano era excesivo y muy mala calidad con respecto a Europa, a los autos europeos y a los autos japoneses. Y empezaban a ver ya autos coreanos. Entonces, bueno, Estados Unidos le alivió esa apertura hacia sus maquiladoras. Claro que tarde o temprano maquiladoras de otros países también veían eso con tentación, ¿verdad? Pasa ahí un lustro, más de un lustro, y en el año 76, al principio, muere Zhou Enlai. Al morir Zhou Enlai, ya no había sucesor para Mao. Entonces Mao nombra a Wako Feng como nuevo sucesor y al poco tiempo muere Mao. Entonces, con poco tiempo como para engancharse, Wako Feng sube al poder. En ese momento, los que se sentían herederos de la Revolución Cultural tratan de retomar, proseguir la Revolución Cultural que se había visto, eh, este, la habían puesto en stand-by desde el año 70 o 69, más o menos. Entonces, Wako Feng se desgasta mucho su poder como sucesor de Mao en la lucha contra lo que llamaban la banda de los cuatro, que quería retomar la revolución cultural. Era señaladamente la viuda de Mao Zedong, que creyó que heredaba el carisma y la autoridad de Mao Zedong, y esas cosas pues no se heredan, ¿verdad? Entonces, la viuda de Mao y otros tres líderes chinos jóvenes conforman lo que se llamó en aquel tiempo la banda de los cuatro. Así, ese lenguaje de los chinos es algo interesante, ¿verdad? Las 100 flores, todo eso hay que calarlo. Este, eh, y entonces, bueno, hay una lucha en donde finalmente hay gran tensión durante semanas, y cuando la banda de los cuatro trata de dar el golpe, los madruga Wako Feng y los captura, los apresa, los juzga, no los mata porque ya China tiene esa diferencia con la Unión Soviética, ¿verdad? Eso de las purgas y eso pues no se dio en China. Por ejemplo, un personaje, alumno de Zhou Enlai, que había sido importante durante los años 60, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping eh, había sido el principal teórico del Partido Comunista Chino a principios de los años 60. Yo recuerdo mucho que en algún artículo que leí en la revista Siempre o algo así, o en la revista Life, se hablaba sobre la evolución del conflicto entre China y la Unión Soviética, y cómo hay una foto en donde están Nikita Khrushchev y Mao Zedong muy sonrientes, pero el pie de página decía no hubo avances, ¿verdad? Poco tiempo después se reúnen el gran teórico del Partido Comunista Soviético, era
Suslov, se apellidaba Suslov, y Deng Xiaoping, que era teórico chino, ¿verdad? Y pues tampoco pueden llegar a acuerdos, pero esta relevancia la tenía Deng Xiaoping como intelectual del partido, ¿verdad? Y una persona dedicada 24 horas al día a tratar de ver hacia la lejanía, ¿verdad? A ver cómo van a pintar las cosas. Y eso hace Deng y lo hace muy bien. Surge una pugna entre Hua Guofeng y Deng Xiaoping que dura, digamos, se agudiza un poco al final de la década de los 70, pero llegan a un arreglo, ¿verdad? Este, Wako Feng mantiene la presidencia, pero Deng Xiaoping maneja como primer ministro y principales ministerios, el Ministerio de la Guerra, de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. La agricultura, eso lo controla Deng Xiaoping. Por cierto, quería yo decir, Deng Xiaoping no había sido asesinado o cosas así, simplemente lo apartaron del escenario del gobierno chino, pero no, respetaron su vida y es por eso Deng Xiaoping puede llegar. Y Deng Xiaoping desarrolla una profundísima labor de previsión de lo que va a venir después. En esa década, la década de Deng Xiaoping es la década que va de 1980 a 1990. En esa situación, Deng Xiaoping se dedica a dos cosas: vislumbrar qué viene y, este, y sentar las bases materiales, ¿verdad? Si yo digo, va a venir una época de comercio marítimo, pues esa es una visión que tengo, ¿verdad? Pero la acción que debo tener respecto a eso es comprar barcos o mandarlos a hacer o lo que sea, ¿verdad? Si pienso que los grandes aeropuertos de interconexión mundial van a estar en crisis, hago varios aeropuertos en lugar de un aeroportote, ¿verdad? Entonces, eso es ver al futuro, ¿verdad? Entonces, ver al futuro y hacer las cosas consecuentes con lo que estoy viendo, ¿verdad? Y Deng lo hace ambas cosas. Hace la proyección por lo menos a la década siguiente, si no es que más, y dejar las bases de cuál iba a ser la estrategia de China respecto al resto del mundo, Japón, Estados Unidos, Europa, cómo iba a plantear las relaciones con ellos, principalmente con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso lo hace Deng Xiaoping y lo hace en forma magnífica. Y no solamente cubre la cuestión económica, sino que además eh, forma una nueva generación de jóvenes políticos que se van sucediendo en el gobierno chino cuando él se retira. Él se retira en el 90 porque tenía esta Parkinson, entonces se retira de ahí y muere a 2000 y pico, ¿verdad? Un gran tipo, Deng Xiaoping, más feo que un smoking, pero muy inteligente. Y las previsiones políticas y económicas para el futuro las realiza él. Todos estos chinos que han estado en la presidencia de su país fueron formados por él, ¿verdad? Inclusive uno de ellos era hijo adoptivo de Zhou Enlai. Zhou Enlai y su esposa no tuvieron hijos y eh, adoptaron a varios. Uno de ellos fue presidente. Y inclusive, pues, ese grupo de mandarines, pues, llegó a acordar que era tiempo de tener un mandarín mayor por mucho tiempo y es el actual presidente. Bien, vamos a ver en el próximo video cuál ha sido la estrategia china respecto al resto del mundo. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención y me despido contento y agradecido. Otra vez me alegra que viene la hora de la comida, ¿verdad? Eso es muy bueno. Hasta la próximo video. Muchas gracias.